Muy buenas. Esta es la sustentación para el taller de base de datos para la asignatura de programación orientada a objetos para el profesor Luis Adrián Lazo Cardona. Aquí tenemos lo que es el menú principal de esta aplicación. Tenemos 6 botones, bueno, 7 contando el de salir. Está el de añadir jugador, el de consultar jugador, listar jugadores, estadísticas. Está el de enviar datos y el de información. Entonces vamos a empezar con el de añadir jugadores. Que tenemos acá? Tenemos una serie de campos para llenar: el nombre, apellido, el nickname, que vendría a ser nuestro identificador de usuario. Tenemos un campo para ingresar el género favorito de videojuegos, el videojuego favorito y el género de la persona y su fecha de nacimiento. Entonces tenemos aquí lo de añadir jugador. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando le damos y no rellenamos los campos. Nos dice que tenemos que rellenar los campos. Entonces intentemos ponerlo el nombre: Andrés, apellido Guevara. El nickname podemos poner cualquiera mientras no esté repetido. Tenemos esta lista de géneros de videojuegos para elegir nuestro favorito. Tenemos esta lista de juegos para elegir nuestro favorito. Y tenemos acá la lista de géneros. Faltaría aquí la fecha de nacimiento, que lo implementamos con un JCalendar. Entonces aquí elijamos por lo menos, por ejemplo, mi fecha de nacimiento y el día. Entonces le damos a guardar y aquí nos dice que ya se registró el usuario y nos pregunta si deseamos guardar otro. Para este caso, no deseamos guardar otro, ya se mostró cómo funciona. Bueno, si le damos a que sí, pues se vacían los campos y podemos llenar otro. Si no, pues le damos al no y va a ejecutar la función de ir hacia atrás. Entonces pasaríamos a explicar la parte de consulta. Entonces ahora mi compañero Juan Camilo Suárez va a pasar a explicar la función del botón de consultar. Bueno, muy buenas noches. Para explicar la función consultar jugador sería primero colocar el nickname que anteriormente se había colocado. Y como pueden observar, al colocar el nickname, pues regresa toda la información que guardamos en el anterior paso y nos las manda acá, en esta ventana: el nombre, el apellido, el género de juegos favoritos, el juego favorito, el género y la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algún otro nickname, digamos alguno que no esté registrado, y nos va a decir que el jugador no existe. Entonces vamos a ir atrás y vamos a pasar a explicar el apartado de listar. Bueno, acá en el apartado de listado, listar está en tres partes: el listado general, el listado de género y edad, listado de género de juego favorito y juego favorito. En sí, el listado general pues guarda todo lo general de lo que hicimos. Como pueden ver, el nickname, el nombre, el apellido, la fecha, la edad, la fecha de registro, el género de juego favorito y el juego favorito. O sea, entre comillas, registra todo y ahí lo podemos observar. En el siguiente listado solo nos muestra el género y la edad, como pueden observar, pero con respecto al nickname. Asimismo pasa con el siguiente listar. Y con el nickname nos aparece el género de juego favorito y el juego favorito. Todo muy completo. Entonces ahora mi compañera Angie va a explicar cómo funciona lo de el botón de enviar datos. Ya que en este apartado podemos encontrar lo que es el remitente, después el correo del remitente, este es un correo previo con el cual nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar anteriormente y realizar pruebas en clase. Pues creamos el correíto, después eso nos va
a dar una contraseña, que es una contraseña de aplicaciones en Gmail. Ya después de eso, pues escribimos el mensaje, el asunto y también el mensaje que nosotros queramos enviar, ¿no? Ya aquí podemos llegar al apartado de lo que son los destinatarios. Y de aquí escribimos cada uno de ellos, que pueden ser tanto de Gmail como también pueden ser de Yahoo u otros. Entonces le voy a dar, volver Ya eso a... es parte como del código de lo que vendría siendo para el envío del mensaje. Aquí nuevamente vemos como un apartado de cómo dice y especifica cuáles son cada una de las funciones. Y ya aquí pues va a llegar un mensajito en el caso de que se haya enviado el correo. Ya acá, pues en caso de que no se pueda enviar el correo por alguna razón, pues nos llega un mensaje dentro del aplicativo que nos indica que hubo un error al enviar el mensaje. Y ya básicamente pues ese vendría siendo la parte de lo del envío del correo. Entonces aquí voy a acceder a mi correo. Bueno, yo ahora le voy a dar el botón y cuando le dé el botón, allí explica lo del correo. Entonces, pues en base a lo que explicó mi compañera anteriormente, le voy a dar el botón de enviar datos. Entonces se tarda un momentico, después sale un mensaje de que se ha enviado el correo, como ya expliqué anteriormente con lo del mensaje. Y al cabo del tiempo desaparece. Entonces si aquí esperamos, podemos ver que pues, efectivamente me acaba de llegar el correo. Aquí dicen que son las 19:45, exactamente como la hora en el computador. Y pues vamos a abrir el correo. Y pues como podemos evidenciar, se nos muestra también el mensaje que nosotros agregamos y también con el asunto. También pues podemos ver el archivo en el cual pues se hace evidencia del mismo. Por lo menos aquí vemos que nosotros mandamos el correo al profesor Adrián Lazo a sus 2 cuentas. Y pues ya podemos evidenciar cómo se le envía ese correo al docente y también cómo se le envía a un compañero como prueba del mismo. Y aquí vemos el archivo SQL. Archivo el cual corresponde a un backup de lo que es la base de datos que implementamos acá en la aplicación. Entonces ya regresando, pues también tenemos este botón, espero que cargue, este botón de información, pues donde aparece la información de todos nosotros como programadores. Entonces le damos el botón y aquí se aparece un JDialog. La ventana de atrás no desaparece, pues ya que al ser un JDialog no es necesario, ya que directamente no podemos acceder a ella hasta interactuar completamente con el JDialog. Entonces, pues por lo menos aquí están nuestros nombres y fotos de nosotros. Estoy yo, Andrés Guevara, mi foto y mi código. Juan Esteban Santiago, en ese momento en la llamada no puede estar, pero él va a grabar aparte la sustentación de lo que él hizo. Su nombre y su código, Juan Camilo Suárez, foto, nombre y código. Y Angie Natalia Cobo, foto, nombre y código. Entonces si le damos a salir, se sale del JDialog y ya podemos regresar a lo que es la aplicación. Entonces, de momento esto fue todo, hasta que nuestro compañero mande la explicación de cómo funciona el apartado de estadística y vamos a proceder a explicar la parte del código. Bueno, entonces ahí ya nosotros terminamos lo que es lo de la aplicación, entonces ahora falta hacer el código, explicar el código. Entonces vamos en el mismo orden. A ver dónde está lo de formulario.
Ahora bueno, con la parte de sustentación por parte del código, vamos a empezar con el formulario, el apartado de añadir jugadores. Entonces aquí pues están todas las librerías que importamos, está el formulario que extiende de JFrames y implementa datos conexión para la conexión a la base de datos. Tenemos nuestros respectivos atributos, nuestros botones, nuestros text files, JLabels, las combo bots, el panel que es el content pane del JFrame del que extiende el formulario, el JDate Chooser para seleccionar la fecha. Tenemos el constructor donde implementamos todo lo de la GUI, varias funciones para no sobrecargar tanto, no cargar tanto lo que es el constructor. Simplemente que dentro del constructor se llaman estas funciones. Estas funciones básicamente son esta para instanciar los text files. Instanciar los text files y darle sus características, como lo pueden ser básicamente, por lo menos en este lado, coordenadas y lo que es el JLabel con lo que indica que es ese text file. Acá su nombre, la fuente, el tamaño y todo lo demás. Aquí lo mismo para los demás, el text file del apellido y el label para el apellido, el del nickname y el label para el nickname. Y aquí está lo del el JDate Chooser. Entonces aquí le damos sus coordenadas, su ubicación, aquí le cargamos la imagen y pues todo lo demás que requiere el JDate Chooser. Esto de acá, este text file es que estamos obteniendo el editor de la fecha y el componente que es un text file para editar el texto y pues no poner nada ahí, que el usuario sepa que debe ingresar su fecha de nacimiento y no dejar la que viene por defecto en el JCalendar, no dejar la fecha actual del día para su fecha de nacimiento. Entonces aquí tenemos el iniciar botones, donde tenemos todos nuestros botones, es un arreglo. Entonces en cada posición tenemos un botón distinto. Tenemos este botón que es para guardar, que ejecuta el código de guardar, que si vamos al código de guardar, básicamente establece conexión con la base de datos. Tenemos un booleano para verificar si hubo algún error. Entonces le mandamos los datos de la interfaz de datos conexión. Entonces tenemos base de datos, usuario, login y host. Si revisamos en datos conexión, son estos, el nombre de nuestra base de datos, la ruta y pues el puerto, que es el puerto por defecto. Entonces si regresamos a formulario, podemos ver todo eso. Entonces hacemos un arreglo de strings para los datos. Tenemos aquí nuestra composición que es para las fechas y el text field para verificar su contenido. Entonces aquí digamos si el contenido es exactamente esto, pues avisamos que hubo un error y que tiene que ingresar ese dato, para también evitar que a la hora de usar la composición nos tire una sección por datos inválidos, ya que pues esta recibe números enteros. Entonces aquí ya guardamos todos los datos. En el campo 0 guardamos lo que es el nickname. Este campo 2 vendría a ser el campo del nickname. Aquí está el del nombre, el del apellido. Aquí se guarda la fecha. Aquí se guarda la edad. Aquí se está guardando la fecha de registro, que esta también es parte de la composición, y con calendar obtenemos la fecha actual. La fecha actual en la que se registró el jugador. Después tenemos los datos de la combo bots. Por este lado tenemos el del género. Aquí tenemos el del género de juego favorito y el del juego favorito. Y aquí tenemos, entonces aquí consultamos, tenemos un booleano que se llama exist, y lo que hacemos es consultar la fila, el dato, y verificamos que sea distinto de null. Si es distinto de null, quiere decir que el jugador existe. Entonces si existe, mostramos la advertencia de que ya está y por lo tanto no se puede crear con ese nickname, tendría que crearse con otro diferente. Y también verificamos con esta función de campos llenos si se llenaron los campos. Si no, pues muestra los diferentes mensajes de error que se mostraron anteriormente. Entonces de lo contrario, pues insertamos los datos a la tabla en la base de datos, desconectamos del servidor y básicamente preguntamos si va a desear ingresar a alguien más, ejecutamos la función de limpiar, y si no, la de ir hacia atrás.
Entonces eso fue todo por la parte de añadir jugador y lo que tiene que ver con el botón de guardar, el de limpiar. Pues básicamente, si vamos rápidamente, lo único que hace es quitar toda la información, con for each. Aquí seteamos el texto de los campos de texto con una cadena vacía. Después también tenemos un for each para las combo bots. Le seleccionamos, ponemos que el ítem seleccionado sea el predeterminado, y en el JD Chooser ponemos esta string para indicar al usuario que tiene que ingresar una fecha, que de momento la fecha es nula, entonces porque no ha ingresado el dato. Y pues el botón de ir hacia atrás también tiene esta función que simplemente pone invisible la ventana, hace visible el menú principal y destruye esta ventana para no tener problemas con la memoria. Entonces ya por la parte de añadir jugador, eso ha sido todo. Entonces vamos a pasar con lo de consultar jugador. Entonces acá mi compañero lo va a explicar. Yo creo que ya puedes. Lo que ya ve, bueno. Bueno, a continuación voy a explicar la parte de consultar. Bueno, acá hay una función pública con el nombre consultar con parámetro sprint. Acá la llamamos conexión con igual acá utilizamos un booleano, pero aquí error es igual con la base de datos. Utilizamos if, aquí cuando no de error, utilizamos un string, y acá con los parámetros de los datos, como pueden ver, datos y nickname. Utilizamos otro if con un null. Acá están los parámetros del campo, el 0, el 1, el 2 y las boxes, que mi compañero anterior lo había explicado. Y acá en la parte del menú está la parte como para que se pueda visualizar. Y también a continuación voy a explicar la parte de listar. Bueno, acá aquí está la función con sus respectivas medidas, para que nadie cierre con la X de la pestaña superior, su respectivo color, las medidas acá las pueden ver, el tipo de fuente y si está centrado o no y todo eso, esta parte. Acá llamamos el iniciar botón, iniciar lista, agregamos el título y para que sea visible. Acá están los eventos, los botones y los eventos que van a tener. Como puedo observar, botón con el parámetro 0 con su respectivo tamaño, listado general. El siguiente es listado general y edad. Y acá listado general del juego favorito y juego favorito, como supimos en la presentación anterior. Acá también está el botón atrás para que regresemos al menú principal. Y por acá podemos observar de iniciar el listar. Este listar que pues contienen todos, como les mostramos al principio, con un string, que contiene el nickname, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, edad, fecha de registro, contenido general de juego favorito y juego favorito. Los parámetros están vacíos cuando no digamos un valor. Y acá abajito, para remover los columnas, y ya con eso sería todo para la forma de listar. Entonces eso, me voy a presentar, yo vuelvo a poner esta. Y ahora vamos a pasar a explicar la parte del código de enviar correo.
Entonces aquí ya tenemos el código. Aquí principalmente pues aquí se las librerías que se utilizaron pues para poder desarrollar estas funciones. Ya aquí en la parte de abajo pues vemos la clase que se llama pues enviar correo y pues vemos el contenedor que pues va a tener aquí el menú, porque pues el menú va a llamar a todas esas funciones, ¿no? Ya aquí vamos a ver los parámetros en el cual principalmente está el remitente, después está el correo del remitente, también se encuentra la contraseña, también pues va a estar el asunto, que pues nosotros podemos editar obviamente ese apartado, como también va a estar el mensaje. Ya aquí en la parte de abajo pues se va a encontrar lo que es el destinatario, que como se mencionó anteriormente, pues pueden ser cuentas diferentes como Gmail o también puede ser una cuenta Yahoo. Ya aquí en esta parte pues vamos a ver cómo se pueden configurar pues las propiedades de la conexión, cada una de estas pues forman parte. Y aquí pues vemos que recibe el parámetro de lo que es el correo del remitente. Ya aquí en esta parte vemos cómo se prepara la sección utilizando el get the Faust instance, instanciando. Ya aquí vamos a ver la construcción del mensaje, el cual también recibe los parámetros tanto el remitente como también del correo. Ya aquí en este apartado vemos lo que es cómo recorren los arreglos utilizando el punto len y pues utilizando también para ello un ciclo for. Vemos lo que es la adición de la lista de correos de destinatario y aquí como recibe el parámetro número 3 que vendría siendo el asunto. Como punto número 2 vemos la creación del contenido del mensaje que se va a enviar. Este mensaje pues se va a emplear por medio del HTML y pues ahí vamos a tener la oportunidad de pues colocarlo como un texto, ¿no? Y pues este va a ser el tipo de codificación que va a emplear el mensaje. Aquí creamos pues un objeto de la clase multipar y adicionamos pues las partes necesarias para cada uno de estos. Adicionamos el texto que nosotros queramos y también el archivo. También pues adicionamos la información del objeto multipar del mensaje y como punto número 3 pues vendría siendo el envío del mensaje, que como ya mencioné pues va a recibir lo que es el correo del remitente como también la contraseña de aplicaciones que nosotros creamos en Gmail. Ya que pues nos va a llegar el mensaje, digamos, si no hubo error, pues el mensaje se va a enviar de manera correcta, nos va a aparecer con un color verde que nos va a indicar que se realizó de manera esperada. Si no, pues en caso de que no se pueda enviar el mensaje como nosotros esperábamos, pues nos va a aparecer un mensaje que nos diga que hubo un error al enviar el correo. Y pues básicamente esa vendría siendo el código para el envío del correo. Bueno, entonces vamos a explicar un poco dónde está cada funcionalidad en el menú principal, después de explicar, digamos, lo importante. Como sabemos, pues mi compañero Juan Esteban Santiago no puede estar acá, él es el que explica lo que tiene que ver con lo de la parte de estadísticas. Entonces cuando él lo grabe lo adicionaremos al video para que esté básicamente todo completo. Entonces aquí explicando lo que es la estructura del menú, básicamente tenemos su constructor donde ponemos, digamos, su ventana, todas sus proporciones, coordenadas donde va a estar cada cosa, y tenemos aquí esta función para iniciar botones donde van a estar sus coordenadas, el tamaño y la función que se le va a añadir. Vemos que la de añadir jugador básicamente crea un nuevo formulario, le pasa este menú como parámetro para que pueda modificarlo desde su clase, y digamos que este mismo objeto lo oculta al momento de darle
al momento de darle el botón. Así podemos ver con también lo que son los demás botones. El de consultar básicamente llama al formulario, crea un nuevo formulario, le pasa este menú y a ese formulario le lo ponemos en modo consulta para que desactive todos los demás campos excepto el del nickname y se puede hacer la consulta. Y al igual también oculta esta ventana. Tenemos el del evento listar que crea una nueva lista y oculta esta ventana. Básicamente todos son exactamente lo mismo. Bueno, ya exceptuando el botón de salir, que ese cierra el programa directamente. Y bueno, eso digamos, ha sido todo por la parte de la GUI y del funcionamiento de la app. Vamos a pasar un poquito con lo de la base de datos. Entonces aquí tenemos, ya habíamos visto lo de datos conexión, aquí tenemos lo de base de datos. Esta es la que se encarga de hacer las conexiones, hacer las consultas y de insertar los datos. Entonces, como podemos ver acá, aquí tenemos la porción de código o la función que se encarga de conectar a MySQL. Básicamente recibe lo que es la base de datos, la contraseña, que en este caso no establecimos ninguna al momento de crear la base de datos, el host y básicamente el login, que tampoco, que es básicamente el root por defecto. Entonces de momento eso fue lo de SQL. Para PostgreSQL básicamente es lo mismo, solo que pues con distintas funciones y digamos que algunas strings se escriben distinto para indicar que pues estamos intentando conectarnos a Postgres. Entonces ya también con Firebase exactamente lo mismo y al igual con Oracle. Entonces ya tenemos nuestras funciones de desconectar, que se encarga de básicamente ejecutar una función propia de lo que es la librería de SQL para las conexiones, que es la close, y básicamente cierra la base de datos. Y si hubo una excepción, pues nos tira un JOption pane en el que dice que hubo un error a la hora de cerrar la base de datos. Tenemos la función insertar, que ejecuta un comando o una línea de código, también podríamos decir, de SQL, en el que le decimos que inserte en la tabla los valores que le estamos pasando. O sea, aquí le concatenamos básicamente los campos que vamos a insertar y bueno, y eso es todo. Y aquí tenemos pues básicamente la sobrecarga de esta función. Tenemos la función actualizar, que actualiza la base de datos, la consulta, que nos retorna así decirlo, retorna básicamente el result set de esa consulta que hemos hecho. ¿Para qué? Para estas funciones que tenemos acá de consultar fila, consultar matriz y todo este tipo de funciones a la hora de hacer consultas en la base de datos. Entonces básicamente, ¿qué nos pide? Nos pide ¿cómo se llamaba? El result set. Nos pide el result set, el objeto para ejecutar la consulta, y una string fila, que es básicamente la fila donde se va a guardar los datos de esa consulta. Entonces aquí básicamente ejecuta los comandos para la consulta y hace toda la lógica necesaria. Y una vez la hace y guarda todos los datos, cierra la consulta. Si hubo un error, pues ejecuta que hubo un error al tratar de consultar la tabla, y al final retorna la fila básicamente. Y con esto podemos saber muchas cosas, ¿no? Si básicamente nos retorna un dato nulo, puede significar dos cosas: pues el error al tratar de ingresar a la base de datos también, o de hacer la consulta por X o Y, o que pues directamente el objeto consultado no existe. Y pues si lo retorna es que sí existe, entonces por lo tanto obtendremos ahí sus datos. Consultar matrizal básicamente nos retorna toda la base de datos, toda la tabla. También tenemos este que retorna la matriz, pero en un punto, digamos, específico, y pues sus sobrecargas básicamente. Y bueno, ya aquí cosas varias. También tenemos aquí esta función para contar, digamos, nosotros le pasamos la tabla de donde va a contar de la base de datos. ¿Y qué es lo que va a contar? Esto que dice aquí SQL es básicamente el elemento que va a buscar.
Y pues tenemos aquí sumar, que básicamente suma digamos, suma los campos en una columna, básicamente. Entonces, digamos que eso ha sido todo por parte de lo de la conexión a la base de datos. Aquí en este momento pues voy a proceder a mostrar cómo tenemos la base de datos. Entonces voy a pasar a phpMyAdmin. Vamos aquí a admin. Entonces vamos al localhost y a phpMyAdmin. Que cargue. Digamos que el computador está un poquito lento. Entonces, bueno, aquí ya está cargando y ya cargó la base de datos. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos. En este caso es datos jugadores. Entonces podemos aquí ver qué tablas tiene datos jugadores. Y podemos ver que tiene la tabla de datos. Si ingresamos a la tabla de datos, aquí tenemos toda la tabla con los ingresos que hemos tenido. Entonces aquí tenemos, digamos, aquí podemos ver la fecha de registro donde se hicieron todos los ingresos. Entonces podemos ver que por lo menos hoy se hizo un ingreso, este de aquí, y pues de resto no se hizo ningún otro ingreso. Todos se hicieron básicamente el día anterior, probando la base de datos. Vemos información varia, los nicknames, los nombres, el apellido, fecha de nacimiento, pues básicamente todo lo mismo que se muestra a la hora de listar de forma general. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte en lo de base de datos, y muchas gracias por ver. Aquí regresando al menú, se me había olvidado comentar un apartado estético con la parte de añadir jugadores. Y regresamos acá, pues como ustedes ya habían visto, si le damos a guardar, esperemos que cargue acá en la presentación, que está un poquito lento a la hora de presentar la pantalla. Entonces aquí ya cargó. Entonces, como habíamos visto antes, si le damos a guardar y no había campos llenos, nos pedía que rellenáramos los campos. Aquí nos dice rellene los campos. Pero ¿qué ocurre si ya habían campos llenos? Por ejemplo, llenamos el de nombre. Ahora nos pedía que ingresemos el apellido. Básicamente va en orden, diciéndonos que tenemos que ingresar todo lo que nos hace falta. Vemos aquí que nos pide seleccionar un género. Ahora la fecha. Como ven, no nos deja dejar la fecha de esta forma. Entonces ya ahí sí tenemos que ingresar una fecha válida. Directamente el usuario que ingrese su fecha de nacimiento. Y ya si no hay problema con lo de género de juego favorito y juego favorito, porque una persona obligatoriamente no tiene que tener una preferencia en estos, pero en los demás campos pues sí requerimos que los llenen. Y pues ya ahí guarda con normalidad. Entonces le vamos a dar que no. Y vamos a pasar con mi compañero, con Esteban Santiago, que va a explicar el apartado de estadísticas. En el botón de estadísticas, dale, podemos encontrar las gráficas de las estadísticas según el sexo de los jugadores. Entre las opciones posibles, por lo que podemos ver, están o mujer, hombre y el otro. Dale a juego favorito. También tenemos la gráfica de los juegos favoritos por los jugadores, donde está ninguno y los diferentes juegos que nosotros colocamos. Y la tabla de edades, donde se divide entre menores de 18 años y mayores de 18. Entonces continuamos con la parte del código. Entonces vamos a salir de la aplicación. Y aquí tenemos lo que es el código de estadísticas. Entonces lo voy a ampliar aquí un poquito. Y mi compañero ya va a poder empezar a exponer. Bueno, como podemos ver aquí, pues en el botón están los paquetes importados y pues el constructor de la aplicación. Podemos bajar. Ya aquí se colocan los J-Free Charts, donde se tienen en base las estadísticas, el sexo de los jugadores, el sexo, la cantidad. Podemos bajar. El J-Free Chart de los juegos favoritos, donde se tiene en cuenta con los juegos favoritos y la información guardada sobre esto. También el de edades, el J-Free Chart de edades. Baja, por favor. Ya aquí se declaran los objetos de tipo Chart Panel.
donde se guarda la información de las diferentes estadísticas que nosotros, y se añaden los JTablet Paint. Repetí eso, mano, que se te cortó el audio, no se escuchó. No se te está escuchando en este momento. Ahí. Ahora sí. ¿Desde qué parte? ¿Desde los objetos? Sí, desde los objetos. Lo del chart panel. Se generan los objetos de tipo chart panel con los diferentes estadísticas y donde se obtiene el valor de los datos de cada una de ellas. También se crea el objeto de tipo JTablet Paint, y en este se añaden las diferentes tablas que deberían ser las estadísticas y el tamaño de bueno, Volvés a tener problemas con el audio. ahí, Ya arregló. ¿Desde qué parte no se escuchó? ¿Desde el botón salir? Sí, botón salir. Entonces, continúo. Al botón salir, pues bueno, pues aquí está el botón salir y sus declaraciones. Baja, por favor. Ya aquí es la función para leer el archivo donde se recibe el dataset, data juego favorito y dataset de datos. Pues aquí toda la parte genera una nueva conexión con la base de datos y si no hay error, digo al caso que no haya error, se hacen los contadores para cada una de las estadísticas. Y pues aquí ya con la función contar se va llenando estas estadísticas. Bajamos. Ya en el caso de las edades, tocó con el uso del parseInt para poder identificar si la edad es mayor o menor a 18 años y llegado al caso, los contadores de edad 0, que vendría siendo el de menores de 18, aumenta, y llegado que no, el de mayores de 18 aumenta. Bueno, pues aquí ya en el dataset son, y en las diferentes datasets se va generando la tabla. Bajamos. Ya ni más. Listo. Entonces eso sería todo. Entonces ya esto sería todo por nuestra sustentación del taller de base de datos. Que anteriormente también me había despedido con mis otros compañeros, pero ahora también me despido con mi compañero Juan Esteban Santiago, que ya pudo conectarse y sustentar lo que es la parte de estadística. Entonces muchas gracias por ver nuestro video y tengan un lindo día, tarde o noche. Muchas gracias.